El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque. Como siempre digo y siempre repito, y no quiero ser reiterativo, el título que anunciaba el programa de hoy habla de economía española. Hacía ya unos añitos que, bueno, pues este trío, y ahora ya me encargué de presentarlo, no nos sentábamos en un programa del Enfoque, bueno, y después incluso ayudado por la pandemia y todo esto que nos ha tenido pues un poco separados. Recuerda que siempre, bueno, pues desde el año 96 creo, 97 fue cuando empecé con ellos dos y hasta la fecha, estamos hablando de muchísimos años. No nos hemos hecho mayores porque la televisión lo que hace es ponernos más jóvenes, pero sí, nos ha dado tiempo de cumplir prácticamente pues 25 años. A mi izquierda tengo a Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, José Luis. Ha sido un placer volverte a tener aquí en casa. Es mutuo. Y Gracias. A mi derecha, bueno, pues José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Hola, José Luis. Que, bueno, sí lo teníamos. Él estaba copresentando un programa hasta el año pasado. Pero bueno, aquí lo que se llama el trío, nosotros tres ya hacía por lo menos, estoy calculando, pero 3 o 4 años que no hicimos el programa. Antes pues lo solíamos hacer cada 2 o 3 meses, nos reuníamos durante todos esos años. Estamos hablando desde la época del foro laboral hasta hoy que estamos con el enfoque. O sea, incluso se transformó el programa y seguimos hablando de economía y seguimos hablando. Este programa que habla sobre economía, bueno, ha hecho mucho iba a decir presagios, porque además
ha adivinado mucho de lo que pasó después, aquella crisis del 2008. Ellos la detectaban en el 2006 o 2005. Han sido muy sajorinos, como se dice aquí, y han previsto y han predicho y han avisado de muchas cosas con respecto a esta economía. Hoy, bueno, pues vivimos una pandemia de un bicho llamado COVID. Se parece un poco a la mascota de los Juegos de Barcelona, porque yo no sé si Mariscal pensaba que el dibujo del hijo le iba a poner casi, cambiamos la V por la B, pero vamos, que ponerle COVID y coincidir con el COVID pues bueno, y encima como la D no la comemos, pues COVID, ¿no? El COVID-19 que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la economía. La formación política sigue siendo la misma. Mira, es lo único que ahora pensándolo no ha cambiado, siguen siendo negativos en el 90%. Ahí vamos a dejar un 10% porque se lo merece algún político, se lo merece en ese 10% que intenta luchar contra los molinos de viento y al final el viento lo tumba y se tiene que ir de la política. Pero bueno, es verdad que hay un momento determinado que hay políticos que sí luchan por esos ideales y por conseguir cambiar este mundo. Ramón, economía española, pandemia, hay muchas leyendas sobre el COVID, ¿no? Pero bueno, ya a estas alturas ya nadie piensa que la naturaleza puede crear este bicho, pero bueno, vamos a pasar un tupido velo del COVID. Pero la economía española, veníamos de aquella crisis del 2008 que parecía que era el fondo, ya no, peor que eso no podía haber nada, y nos viene en el 2020 algo que nos parecía que estaba ahí en China en diciembre, estaban los pobres chinos ahí con un murciélago y un bicho que estaba encima del murciélago y estaba haciendo cositas. Aquí el gobierno hasta marzo estábamos todos tranquilos que aquí nunca iba a llegar, ya estaba desde enero aquí o desde diciembre, ¿sabes? Incluso más recuerdo que en un viaje que coincidí con el presidente del gobierno, con el tema de Alemania, con el tema de los alemanes que estaban en La Palma, y bueno, que eso prácticamente era anecdótico. Hemos pasado, casi nos quedamos sin mundo, la economía a tomar viento, el fondo aquel, había más fondo que aquella crisis del 2008. ¿Qué resumen sacas tú de eso? Sí, la verdad es que no es fácil hacer en síntesis un análisis de una cuestión tan compleja, tan imprevisible. Eso sí que no podíamos preverlo nosotros, como decías antes, de los vaticinios y los augurios aquellos. Pero esto nadie era capaz de hacerlo. Incluso algunos, aún teniéndolo delante, lo negaban, ¿no? Eso claro. Ha sido una gran amenaza para la humanidad, porque además estamos hablando de responsables políticos de envergadura, o sea, gente que representa una parte importante de los sectores de la humanidad y demás, y que no solo no han contribuido a paliar esta crisis, digamos que ya decía que es imposible hacer un análisis sintético de todo esto, pero que encima el comportamiento político, que tú bien decías antes, eso sí que no ha cambiado, por desgracia no ha cambiado de como era antes, porque a la hora de afrontar la problemática de la economía, yo recuerdo que yo estudiaba en la universidad una asignatura que se llamaba Economía Política. Yo creo que deberían volver a separar economía y política hasta que los políticos cambien, claro. Porque la verdad que la cultura es nefasta en todos los ámbitos, ¿eh? Ya no es un tema que ya traspasa las fronteras de España, de Canarias y de España. Hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, ha pasado en Brasil, en México, o sea, mandatarios que negaban la mayor, claro. y no solo y algunos se contagió, ¿no? Sí, algunos no todos, yo creo que todos se contagiaron, todos los Bolsonaro cayó, Bolsonaro el de Brasil, sí, bueno, y el de Inglaterra también cayó, el otro que también estaba al principio organizaba todo, que ahí no había, terminó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Y hasta el Donald Trump, porque no, también, ¿sí? El Pato Donald, pues bueno, llevándose por delante casi todo, o sea, echándose hasta lejías en la boca para demostrar que aquello era mentira. O sea, es que ha habido un contrapunto en todo esto que luego tiene todas las repercusiones, no solo sociales, políticas y tal, sino también las económicas, ¿no? Que es importante, porque vivimos en un mundo globalizado, inmerso en la economía, y obviamente no podemos dejar de lado este tipo de cuestiones.
Entonces, ¿qué pasa? Que si lo malo ya era malo, digamos que aquello que hablábamos de que afrontar una crisis como la del 2008, que era no tenía precedentes, por lo menos en la duración, un espacio demasiado amplio, ¿no?, para sostener una situación tan crítica. Vemos, como bien decías antes, que con este tipo de cuestiones, más que arrimar el hombro, al menos arrimar el hombro, en todos los ámbitos, no, ya no digo ni colores políticos ni historia, se han puesto cada uno a mirar para otro lado. Claro, esto tiene luego ese impacto, no solo en la sanidad, que ya es sumamente importante, sino también en el conjunto de la sociedad y los impactos para la economía, ¿no? Que luego a la hora de retomar, pues te vas a encontrar un solar para poder ir escalando esta situación que aún hoy sigue siendo imprevisible, aunque estemos viendo resultados importantes en el crecimiento económico, en la creación de empleo, digo entre comillas porque el empleo que se crea es bastante nefasto, precario, pero que hay un montón por hacer, y ahora tenemos no solo que recuperarnos con una vacuna, sino ver qué vacunas se le ponen a estos políticos para que de una vez por todas afronten los problemas, porque el gobierno no hace gobierno y la oposición le hace oposición al pueblo, porque si tú no eres capaz de, en problemas de Estado, afrontar esta casuística que sabemos que es global, que ya todos los conscientes, los inconscientes son otra historia, los conscientes sabemos que esto es un problema que nos afecta a todos y por lo tanto es un problema de Estado y por lo tanto hay que arrimar el hombro. Lo que se hizo en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, debe ser un tema extrapolable al conjunto del Estado y no estar sufriendo todavía las consecuencias del tú, del yo, de hacer oposición o contraoposición y demás, porque ninguno está haciendo los deberes. Yo creo que el gobierno también tiene que saber ponerse en su sitio para afrontar esto con una oposición que no está, o por lo menos no lo hemos visto visos de valga la redundancia, de proyección a futuro. O sea, no se ve nada, ni una clara por parte del gobierno, aún teniendo los apoyos que hemos recibido, que han sido muy sustanciosos, ¿no?, por parte de Europa, de esos, que ya no sé ni hablar de las cantidades, estamos de cientos de miles de millones, ¿no? Y tampoco se está realmente gestionando como se debiera hacer. O sea, porque es que sí, ahora más que nunca es cuando hay que cerrar filas y afrontar el problema para partir de un punto. Es que tenemos que partir de un punto. Claro. José Luis, la gestión por parte de esta presidencia del gobierno español, bueno, primero siendo negacionista de que aquí no estaba pasando nada, cuando ya estaba pasando, estaba todo el mundo contaminándose, de hacer esas macro manifestaciones que al final todo el mundo se contagió, incluyendo ministros y ministras. Y después la gestión posterior, porque lo decía Ramón, que es decir, incluso teniendo esas armas, esos miles de millones, y bueno, aquí parece que estamos todos tontos, porque esto no carbura, bueno, país es el cachondeo, ¿no? La verdad que es una gestión desastrosa en muchos países, especialmente el nuestro. Siempre destaca, ¿no? Siempre estamos en el ranking. Nosotros siempre nos fijamos en España porque es lo que tenemos al lado. No, porque de todas formas siempre en el ranking estamos en la cabeza de lo que va mal y en la cola de lo que va bien. Exactamente. Eso es una cuestión histórica. Sí. Hombre, aquí es verdad que habíamos salido de una crisis económica, de la que no se aprendió nada, y ahora se daba un salto cualitativo porque es una crisis sanitaria. Y ahí te jugabas el dinero, pero aquí te jugabas la vida. Pero son cosas completamente distintas. Incluso las decisiones y las responsabilidades políticas no son las mismas, son absolutamente distintas. Y entonces, bueno, lo único que les preocupaba era que no se saturara o que no se evidenciara la incapacidad del sistema sanitario, que había ido disminuyendo poco a poco, porque como aquí no se ponía mucha gente enferma, pues lo iba reduciendo. Y de pronto vino este hecho totalmente de golpe y estaba a punto de desbordarse. Hombre, yo creo que los problemas sanitarios, a quien tienes que hacer caso es a los especialistas, a los virólogos, los médicos, aunque pudiera haber algún discrepante, pero la inmensa mayoría, y a nivel mundial, estaban diciendo lo mismo. Entonces, bueno, yo recuerdo que había un comité de expertos que no existía y se le comunicaba a los ciudadanos. Dice, oiga, es que eso es una actividad criminal, porque si la gente hace caso a ese comité de expertos y fallece, ¿quién es el responsable? Es decir, todo el mundo echando balones fuera. ¿Que era previsible que no supieran gestionarlo? Sí. Evidentemente, como no supieron gestionar la anterior,
que era una crisis importante, pero no tenía el mismo nivel de relevancia, ¿no? Afortunadamente, es verdad que los virólogos y los expertos en este momento pues sabían poco de este bicho y iban aprendiendo. La Organización Mundial de la Salud dijo que las mascarillas no hacían falta al principio, tuvo que echar marcha atrás, y también debía haber algún componente político, porque hombre, si los cirujanos llevaban décadas poniéndose una mascarilla para operar, no era porque les gustaba llevar mascarillas, sino con la incomodidad que eso tiene, sino porque era necesario, con lo cual era fácilmente extrapolable que seguía siendo necesario para otras cosas. Pero bueno, para atrás y para adelante. Se ha ido evolucionando. Es verdad que el problema fundamental es que ha habido un exceso de información, entre los cuales pues hay también los que lo niegan, los negacionistas que dicen que el bicho no existía, y que incluso algunos lo dicen todavía, otros que era una conspiración mundial, como si se pudiera poner al mundo de acuerdo en algo, evidentemente, y entonces todo eso mezclado y los medios 24 horas al día machacando el mismo problema y generando una sugestión incluso negativa, un miedo en la gente, miedo que por lo visto hace que tu sistema inmunitario pues se deprima también. O sea, con lo cual ayudabas también al problema que había. Yo creo que se ha aprendido, sí, se ha aprendido muchas cosas, sobre todo la gente mayor o de una cierta edad, porque todavía vemos a los jóvenes que se hacen los famosos botellones y tal, en parte creo yo porque se sembró la idea al principio de que eso afectaba a los mayores y que a los jóvenes no les pasaba nada. Claro, pero ya ahora ha cambiado. Y entonces eso que se siembra se recoge ahora. Es verdad que y ha habido jóvenes que han fallecido, es decir, el bicho no distingue. Otra cosa es que afecta más a los mayores porque la maquinaria está más gastada. Cuando la maquinaria está más nueva, normalmente aguanta mejor, pero no porque no le ataque. Es decir, ha habido una gran desinformación, y todo eso, claro, cuando se han tenido que tomar las medidas, se han tomado de forma drástica, muchas veces ha chocado con las cuestiones jurídicas, constitucionales, pues sobre todo porque había que hacerlas muy urgentemente y además se quería utilizar para hacer otras cosas. Claro, porque, han sido declarados inconstitucionales los estados de alarma. Y porque no declaró el escalón más arriba que le permitía hacer todo eso, pero claro, en el escalón más arriba no se podían dictar normas que se dictaron con el otro, es decir, tiene todo un componente espúreo, desde mi punto de vista, espúreo al problema de verdad, que era un problema sanitario puro y duro. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ramón Rodríguez y con José Luis Díaz. Estamos hablando de economía, estamos hablando de pandemia, estamos hablando de muchísimas cosas que todavía nos queda programa. Hacemos el alto, volvemos muy pronto con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético.
Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado a la economía española. Estamos hablando con Ramón Rodríguez y con José Luis Díaz. Estamos, bueno, pues un poco analizando lo que ha sido esta pandemia que nos sigue acompañando. Lo decía José Luis ahora mismo, es que nos cambió un tema sanitario, nos cambió el mundo. Yo decía al principio, además no me gusta entrar en los detalles de quién fabricó esto. Está claro que qué casualidad que la industria china estaba pertrechada en el mismo momento de mascarillas, de toda clase, pero billones, cosas que eran productos que antiguamente pues se usaban nada más que para el tema quirúrgico, el tema sanitario, pero había millones, estaba como todo preparado para suministrar las toneladas a diferentes países. Hombre, yo veo las multinacionales de los laboratorios americanos que trabajan en China, que tienen sus fábricas en China. Ahí hay muchísimas cosas. Yo no quiero hablar de esto, pero, hombre, el mundo se lo han cargado. El mundo se lo han cargado. Y además, incluso casualmente, donde hacía más efecto eran los países ricos. Qué casualidad, ¿no? Se ve que ataca mejor, destruye más. Hombre, una cosa tan infalible, que yo no sé para qué están las fábricas de armamento, ya no hacen falta porque se lanzan uno que lance ya se encarga el hombre de visitar el mundo y destruirlo. Pero bueno, hay que seguir viviendo y sobre todo este país lo que siempre da es la imagen, la España de pandereta. Es decir, incluso el resto de hermanos europeos, incluso hasta los más humildes, ven siempre a España como el tenderete, ¿no? El tenderete nuestro ahí de la fiesta, el lleve very well y el fandango. Y al final, después cuando ves que a tu país, el que representa a tu país, ni lo reciben en Estados Unidos el presidente y está en unas fábricas allí para que lo vean. Es decir, toda esa parafernalia, un poco, iba a decir payasa, ¿no? Porque los payasos me merecen mucho respeto en el circo, pero este show cutrillo, de pobre pocho que decíamos antes de nosotros de jóvenes, mira el pobre pocho es lo que está haciendo. Todo esto a la persona, a la gente de a pie, a la gente de la calle, esto le tiene que enervar, ¿no? Hombre, yo creo que primero se han encargado, porque esto nada es fruto de la casualidad, ¿eh? O sea, nada pasa porque sí. O sea, todo tiene siempre un indicador. Yo creo que estabas tratando de meter un poco ahí con disimulo. El órdago. Pero es que todos sabemos que luego a toro pasado nos vamos enterando de cosas, no siempre a toro pasado, ¿no? Pero no hay que olvidar que aquí se ha hablado de pandemias en otras ocasiones anteriores, llámese la gripe aviar, la fiebre del pollo, y que la parecía porcina, que todo se acababa, era todo muy fuerte, iba a terminar, y esto se acababa, y bueno, que al final no era más que una fase de entrenamiento. Sí, un convite a una fiesta de medicamentos, ¿no? Es decir, sí. Esto es que todos los países compraron medicamentos a mansalva, Exacto. Y ya está, y se acabó, porque después ni había ese desastre descomunal donde Sí, esto pero se a lo mejor faltaba el descorche final, ¿no? Y aquí, aquí o se le fue de la mano, que eso nos tendremos que enterar más también, tarde. sí, también. O era un poco más de lo mismo, donde, como bien decía, la industria farmacéutica ya se encarga de que se lo pongan a huevo para poder enriquecerse, como ha pasado con la industria armamentística, lo mismo, pero con otros formatos. Y luego lo que se han encargado, como decía al principio, es de tratar de ir idiotizando a la sociedad, poniéndoles lo que creen que es lo que necesitan, para que estés contento, porque bueno, eres libre y demás. Pero en el fondo vamos siendo arrastrados. O sea, hay unos sectores que ya vienen diseñando cuál es el modelo de
de sociedad que debe pervivir, que es una parte sometida y una parte dominante, para enriquecerse cada vez más, como se ha podido demostrar, que incluso en los peores años de la crisis económica, y en esta pasa lo mismo, los ricos siguen enriqueciéndose más y las clases menos pudientes siguen perdiendo poder. Y las repercusiones todavía no las conocemos, ¿eh? O sea, vemos que ahora está creciendo la economía, está creciendo el empleo, todo cogido con papel de fumar, porque a poco que el sector turístico, que es, digamos, la principal fuente de riqueza, una de las principales que tenemos, pues depende de Alemania, depende de Inglaterra, depende de Francia, fundamentalmente de estos dos países. A poco que el gobierno diga, mira, que es que vamos a introducir unas medidas de control, que si te vas de vacaciones vas a pegarte otro tiempo como de vacaciones en confinamientos y demás, y la gente pues se retrae. Y bueno, es verdad que ahora tenemos unos datos de crecimiento, 160.000 empleados nuevos, 200.000 más en el sistema de seguridad social y tal. Todo eso va a haber que cogerlo con papel de fumar, porque a la primera de cambio viene otra metedura de pata, porque la sociedad es la que tenemos también. Van al mogollón y bueno, y riégate, ¿no? Y luego vienen las consecuencias. Estas olas no son fruto de que es una nueva pandemia, o son simplemente comportamientos de la sociedad. Pero yo no sé si están hasta provocados para poder mantener este estatus que tenemos, entre comillas, para que esto repercuta más en unos sectores como son, digamos, la industria farmacéutica, que es la que realmente se está poniendo la bota con todo esto. Sí, efectivamente. Además, sobre todo, esa industria multinacional, las multinacionales farmacéuticas, porque antes hablábamos multinacionales y nos imaginábamos otro tipo de empresas. Sí. Pero ahora las que están dando el callo en cuanto a beneficios son las multinacionales, principalmente las americanas, que son las más fuertes, las más fortitas, y además bien conjuntadas en China, y bueno, pues nos han hecho aquí la pera. Pero lo que le decía yo, el gobierno español, el presidente del gobierno español, hombre, menos mal que habla inglés, porque es verdad que teníamos por ahí para atrás el inglés, un déficit que era de cachondeo, pero el que ni siquiera, cuando vemos las reuniones de los altos mandatarios, siempre está solo, nadie habla con él, llega a Estados Unidos, pasa, porque lleva el propio servicio de información para decir que estuvo en la fábrica tal, en otra fábrica, en una de tal, sí, porque estuvo en fábricas y cosas de estas, ¿no? Bueno, pasando un rato, pero eso, yo no sé, se lo preguntaba a Ramón también, eso no da mal, sobre todo a los ciudadanos a pie. Yo creo que si nos produce sonrojo aquí a muchísimos españoles, me imagino la imagen que cómo lo perciben, claro, gente de países un poco más serios, ¿no? Evidentemente, bueno, todo político va por la foto porque es importante, pero claro, hay fotos y fotos, y sobre todo si tienes un cierto prestigio, bueno, pues los otros te atienden, y si no, pues no, sencillamente no vas. Claro. Y te vas a hacer una inauguración en medio de las urdes, claro. Que también queda bien. Hombre, la industria farmacéutica ha ganado un montón de dinero, es cierto, pero ya venía ganando un montón de dinero antes de la pandemia, es decir, las medicinas hay que comprarlas. Claro, lo que pasa es que a lo mejor no había ese enfieste, claro, que tiene ahora. Una clientela tan grande de golpe no la había, pero ya venían ganando bastante dinero. Es verdad que se ha hecho un esfuerzo realmente importante de investigación en el asunto lo que de... Yo no sé, y ahí tengo yo una pequeña duda, y todo esto son hipótesis, no son hipótesis, porque además yo creo en la vacuna. Yo creo en la vacuna, que yo creo en la vacuna que estaba hecha conjuntada, pero bueno, eso son cosas un poco así, pero la vacuna existió y bueno, te quedan dudas si esa vacuna, todas esas vacunas, no sé, estuvieran fabricadas y preparadas para su venta, ¿no? ¿Tú crees que no? No, porque eso también tiene unas duraciones y tal. Otra cosa es que, por ejemplo, ya se venía investigando las innovaciones de... ¿Y no podía estar preparada para después fabricarse? La ARN mensajero, no, pero es que el procedimiento es muy rápido. Ya se venían de años investigando para el ébola, para el Zika. Es decir, no fue una tecnología, como han afirmado algunos, que salió del libro y lo pusieron en marcha. No.
venían, lo que pasa es que no se había aplicado y menos de esta forma. Y es difícil, poner de acuerdo claro, a toda la comunidad científica. Claro, exacto, no podías poner de golpe de acuerdo a todos los científicos, o al 99,99%, salvo un par de ellos que andan por ahí, tal, de acuerdo diciendo, oiga, es que los mecanismos que están explicados se entienden y funcionan. ¿Que tiene efectos secundarios? Todas las vacunas han tenido efectos secundarios. Otra cosa que no nos han costado, los de la viruela se llevó gente por delante. Y estamos los que tenemos una cierta edad todos vacunados de la viruela. Que es un procedimiento experimental lógico, si se acaba de iniciar por primera vez cuando se pone, es relativamente experimental. Que se ha hecho pruebas con miles de personas, como que muchos han negado, no, se han hecho las pruebas. Otra cosa es que los procedimientos burocráticos se han prácticamente hecho a toda pastilla porque todos los políticos querían tener la vacuna para salir en la foto. Y que mata este COVID, si no te pones la vacuna, te mata. Hombre, también hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Y ahí yo creo que los medios han tenido bastante culpa. Te dicen, hay tanto porcentaje inmunizado. Vamos a ver, ¿qué significa inmunizado? Técnicamente tú puedes estar inmunizado al 10%, al 50%, al 90% o al 100%. ¿Qué es lo que entiende la inmensa mayoría de la gente cuando le dice que estás inmunizado? Que eres inmune, que quiere decir en lenguaje vulgar que no te ataca, lo cual es falso. Te ataca. Y si todavía siguen diciendo un montón de gente en los medios, al tal porcentaje de inmunización. No, usted lo que está es parcialmente protegido. Claro, no es lo mismo que vayas a parar a una UBI o una UCI y casi o muera, a que tenga un gripazo tremendo o incluso una infección en los pulmones, pero no te mate. Estamos en Claro, pero interesaba decir lo otro. Oiga, señores, cuenten ustedes la verdad. Claro. Y el asunto es muy distinto. Fabricar la vacuna a la velocidad que se ha hecho, prácticamente en un año, pues ha sido un éxito tremendo. Que además había varias, porque, por ejemplo, otras vacunas, las que no usaban ARN mensajero, sino un virus portador de mono y tal, eso sí ya se usaba para otras cosas, para otras vacunas. La vacuna de la gripe no te inmuniza. Tú puedes ponerte la vacuna de la gripe y coger una gripe. Es decir, no te quita al 100%. Hay vacunas, pocas, que sí, que eran 100%, oye, te da y esto ya no entra más. Pero eso había que habérselo contado a la gente con la verdad. Mire, esto usted está más protegido. Pero ojo, usted le puede entrar y además lo puede transmitir. Con lo cual la gente diría, oye, pues yo esto de quitarme la mascarilla, aunque me haya vacunado, pues no me la quito. Y han tenido que dar marcha atrás de medidas absurdas. Tienen como hizo otros países, como Israel, se dio la segunda dosis de la vacuna y dice, aquí ni distancia, ya lo hemos resuelto. Y han tenido que volver a poner mascarillas, distancia, tercera dosis, en fin. O sea que los políticos incompetentes no solo están aquí, están en casi todos los lados. Sí, lo que pasa es que a lo mejor el ranking ganamos siempre. Sí, hombre, sobre todo por goleada. No vamos de lo último, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Que había una gran, si eso lo añades a la publicidad de los antivacunas, los negacionistas, los conspiracionistas y todas estas cosas, pues la gente que no entiende mucho tiene dudas. También se iban a bloquear todos los ordenadores en el año 2000 porque el calendario maya, fíjate lo que se veían de ordenadores los mayas, Cierto. Pues solo llegaba al 2000 y ahí está. En la historia está registrado. Bueno, y si vamos con Nostradamus ya. Sí, Nostradamus, ¿no? Y en la historia está registrado que en el año 1000, que pasó el cometa Halley por aquí, y aquella época era pues una cosa así, era el fin del mundo, y hubo gente que se suicidó para no pasar por el fin del mundo. Sí. Es decir, hombre, ¿saldremos de esta pandemia? Eso supongo que sí. ¿Y que habrán otras? Sí, hay un problema de la globalización. Hoy hay un accidente en una carretera secundaria en la India, en medio de una montaña, y mañana, o incluso hoy, esta noche, lo sabemos aquí. Hoy se produce un virus en no sé dónde, perdido en el Tíbet. El tío baja, coge el avión, se viene aquí, lo tenemos aquí en cuestión de horas. Ese es el problema. Las enfermedades en Asia se produjeron y tardaron siglos en llegar a Europa. Llegaron, poco a poco, pero hoy es que llegan al día siguiente. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Es un problema, vemos tanto como Ramos como José Luis. Hombre, yo a veces me gusta ser el abogado del diablo, ¿no? Pero, que si la opinión de cada uno, que es muy respetable,
Pero sí es verdad que este bicho mata, y además yo lo he sufrido en mis carnes, en familiares míos. También sé lo que es la UCI, y lo que cuando entran por allí, pues entran muchos negacionistas y bueno, en el 95% de los casos salen un poco, bueno, iba a decir achicharrados por el tema de que hoy te queman. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que hay que mentalizarse. Es verdad que ponerte una vacuna siempre, de la que sea, te da repelús, porque no sabes tú lo que te estás metiendo. Pero visto y lo visto, yo creo que hay que vacunarse, porque por lo menos sí te da menos. Y tengo muchos casos de gente muy conocida que ha estado vacunada, le ha dado y se ha quedado en casa y ha tenido una pequeña fiebre, ha tenido algo de tal, y bueno, a los 10 días ha salido tranquilamente. Otros que han llegado hasta la planta de un hospital, pero en UCI no suelen entrar. O sea, en UCI, el que entra en UCI es el que no tiene la vacuna, el que no se la ha puesto porque no ha tenido tiempo, que es lo que suelen decir, pero hay alguno que va diciendo que no se la ha puesto, porque eso tal, porque no sé qué, y después no lo ha podido seguir contando. Vamos a hacer un alto, llegamos a la parte final de este especial dedicado a la economía española y, como no, a la pandemia, que por mucho que no queramos, siempre está con nosotros en estos últimos años. Volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a la economía española y, como no, a la pandemia del querido compañero, porque nos ha estado acompañando durante 2 años, el COVID-19. Aquí estamos hablando siempre, aquí solemos ser optimistas. Además, ellos dos suelen ser optimistas, no son pesimistas. Ahora tenemos menos tiempo. Ramón, ¿cómo ves tú la salida de esto? Económicamente y sanitariamente. ¿Cómo la ves tú? Hombre, a ver, dado que aquí sí que no se puede hacer augurios ni predicciones y demás, o sea que, hacer de economista hoy por hoy es harto complicado. Y temerario, yo diría, porque ¿en qué nivel te metes, ¿no? Porque a veces tú tienes referencias, claro, cuando tienes una historia. Pero es que la historia está empezando aquí. Estamos tomando un punto de referencia, un punto cero, en montones de aspectos, en montones de aspectos. Ya no es que estamos hablando, incluso ya, ahora se está hablando también de factores como tanto la energía, por un lado, como la repercusión de la
de la contaminación medioambiental, que sigue sin tomarse en serio en el nivel que se debiera tomar, ¿no? Porque todavía algunos siguen mirando para otro lado, cuando esto que se vaticinaba de que en el año 1050 se podría llegar a unos grados, no, 1050 no, estamos en 2021 y 2022 ya puede ser una hecatombe, y puede ser, sí. ¿Vale? O sea, lo que está pasando con el deshielo y las tormentas estas atípicas en lugares incluso atípicos y mil historias más, nos va a pasar una factura de muchísima repercusión, ¿no? Entonces, prever hoy por hoy es complicado, pero sí que se pueden tomar medidas de conjunto. Yo creo que se tienen que acabar los intereses partidistas y empezar a hablar de problemas de Estado cuando son problemas de Estado. Podemos hablar de otras cosas, de cuál es el modelo económico en determinados aspectos y tal, vale, muy bien. Pero cuando estamos hablando de esto, cuando yo hablo y voy a reducir, a ser un poco más sintético. Yo tuve experiencia en esta etapa de ver cómo con unos pocos días que se paralizara el sector industrial y bajar el nivel de contaminación, que eso es difícil de entender. Dice, ¿cómo puede repercutir tanto esto en los mejores mensajeros que tenemos, son los animales? Sí, sí. Tú veías por ahí los animales. Yo tenía la oportunidad de poder salir porque tengo un trozo de tierra que podía ir a regar porque lo permitía la ley. Y sinceramente lo vivía, ¿eh? Digo, esto es una locura. Las aves, allí en la zona donde yo estoy, era una fiesta terrible. Nunca, y todo el mundo coincidía, ¿eh? No era una apreciación particular. Y es un síntoma claro, es decir, ¿seremos capaces realmente de empezar a apostar definitivamente sin esperar ni un minuto más a que nos quedemos sin nada? Tenemos las energías alternativas en la palma de la mano y no las queremos utilizar. ¿Podrá ser eso una solución alternativa real, efectiva, y que podemos apostar a futuro con eso? Porque las otras historias, que ya sabemos que no se sabe gestionar ni política ni económicamente, por lo menos empecemos porque de algún punto venimos, ¿no? Venimos de la nada, venimos de no ser nadie. Y en cuestión de 100 y pico de años hemos avanzado y hemos acabado con todo, ¿no? Sí, porque además, como dice Ramón... es que nos habíamos metido en un consumismo... Pero yo creo que la persona de la calle a lo mejor está de acuerdo en ese cambio climático, en tomar medidas, pero quienes rigen... Claro, porque tú puedes pensar una cosa, pero tú solo no puedes hacerla. Claro. Tienes que tener el conjunto, y para que el conjunto lo haga, tiene que ser el capitán, digamos, el que ordene en el barco, porque si no, esto no funciona. Evidentemente se ha generado un consumismo absoluto, y me cambio de modelo cada vez que sale un modelo nuevo del móvil, y el ordenador, y lo otro de desperdicio, venga a tirar, y además la energía que hace falta consumir para fabricarlo, que va a la atmósfera tarde o temprano. Pero que los mismos fabricantes te obligan porque a los 2 años se rompe la palabra. Claro. Entonces ahí es donde están las medidas para que la economía o la nueva economía sea más sostenible, en que ya la Comunidad Europea lo ha puesto, de que los aparatos van a tener que tener repuestos un número de años, que antes existía, después lo quitaron para que se lo compraran nuevo, que el aparato dure más tiempo, porque es absurdo tirarlo cuando todavía funciona bien, y así sucesivamente con todo. ¿La economía va a aumentar? Claro que aumenta, porque el bajón que tuvo fue enorme. Entonces, que además se tiene que transformar. En parte nuestra economía apoyada en el turismo siempre hemos dicho que es peligroso, porque cualquier incidente, este es uno de ellos, y otros muchos que se pueden dar, nos pueden tirar la economía al suelo y nos quedamos en el aire, porque teníamos demasiado metido en el turismo, que tiene que haber otras cosas alternativas, otras industrias alternativas, y además industrias no contaminantes. Pues claro, si vamos a poner industrias de carbón, después una serie de regulaciones. Es verdad que donde unas empresas han bajado, otras han subido. No solo la farmacéutica, por ejemplo, lo ves por la calle, las empresas de distribución de comida aumentó un montón porque todo el mundo estaba encerrado en casa. Claro, y alguien tenía que ocuparse de eso. Claro. Es decir, que hay una transformación que se tiene que hacer de la industria, y de los hábitos de consumo, pero siempre orientado al ciudadano, no a enriquecer unos cuantos, creo yo. Vamos a cambiar, vemos horizonte. ¿Cómo lo ven?
Horizonte en el futuro, en un futuro corto. Sí, el horizonte está en un cambio generacional en la sociedad, no en la clase política. Exacto. Esto tiene que haber hoy por hoy una reacción real, efectiva. Más allá de las tendencias ideológicas que no existen reales, no existen. No Para son mí, reales. nadie me puede vender hoy en día la idea de que existen ideologías, existen simplemente intereses partidistas, particulares, Sí, sí. especulativos, miserables, miserientos Sí. y demás, que no sirven para nada para la sociedad. Sí. Yo decía antes que hay determinados partidos políticos que hacen oposición a la sociedad, Sí, no sí. al gobierno. Si tú sabes hacer oposición al gobierno mejora. Tiene que buscar mejoras porque le estás haciendo oposición a su gestión. Pero tú no estás haciendo oposición al gobierno. Aquí no se hace oposición al gobierno. Se está poniendo zancadillas, palos en las ruedas. Yo hablaba antes del ejemplo de lo que pasó en Madrid. Está liderado por un partido conservador. Y ahí se sumaron todos. ¿Eh? Y mira que hay no sé cuántos partidos hay metidos ahí, pero todos a una. Y salieron en los medios y dijeron, vamos a todos a una. Y eso nos ha roto. Claro, porque no es un Pero problema sin embargo, ves tú que porque eso no se extrapola a nivel nacional, si eso es bueno. Porque Que es somos bueno que así, se ¿no? hable de Porque lo que estás se preguntando tú, visualiza, de proyección. No se, en los medios la parte dirigente no lo comunica a la gente para que vean. Los medios de comunicación han Tienen tenido una gran responsabilidad mucho que ver en esto. Muchísimo, en el asunto. muchísimo. No buscar la noticia que llame mucho la atención, sino decir, mira, tiene una función educativa y de comunicación. Total. Porque no son también- tontos, pero hay que ponérselo a la vista. Por suerte o por desgracia, los medios también tienen intereses Tienen creados, una gran intereses responsabilidad. partidistas. Dependen. Son Sí. dependientes. Sí, son Sí. dependientes. Esta casa, después de 28 años, pues bueno, sigue siendo independiente. Y ser independiente en este país es complicado. Es complicado. Solo paga. Sí, cumplir 28 años como hemos cumplido, y yo siempre se lo recuerdo, cumplimos 28 años, siendo independiente, nadie sabe los sufrimientos de esta casa para llegar a final de mes, que la gente aquí pueda cobrar, que podamos seguir haciendo televisión formativa, creativa e independiente, porque bueno, también la clase política y todo lo que está alrededor de ella, la independencia, cuando llega a las vacas flacas, la independencia se paga y te la hacen pagar más que a los que no son independientes y dependen de determinadas ideologías o determinados intereses partidistas o económicos. Y bueno, pues nos permite hacer un programa de este tipo, el ser independientes, porque si aquí hubiéramos tenido algún tipo de subvención por parte de alguna institución, ya le hubiera dicho yo antes de empezar el programa, José Luis, de este no se puede hablar, Ramón, de este no, procuremos que tal. Claro. Eso no es un programa. Un programa es que tú puedas, bajo tu responsabilidad, tu declaración, que tú puedas hablar libremente. Y eso, en los medios de comunicación, normalmente, pues no pasa. En la gran mayoría, me duele decirlo, y como miembro de esos medios de comunicación, pero efectivamente existen muchos intereses y se manejan las noticias dependiendo del interés que tú lleves y del interés que en ese momento te venga a ti bien. Y tú ves que una noticia, según leas tú el medio, son diferentes, es la misma, pero diferente enfoque, y dices tú, pero bueno, no tiene mucho sentido, estoy viendo 5 medios de comunicación, o viéndolos o leyéndolos, la misma noticia no tiene nada que ver una con la otra, dices tú. Es que según se diga puede cambiar el significado de la que se percibe. Efectivamente. Se nos ha acabado el programa. Les prometo que ellos van a estar a menudo aquí. Volvemos a reunir este trío y bueno, pues cada cierto tiempo tendremos la posibilidad de darle, bueno, pues un poco a analizar cómo estamos, cómo vamos y cómo iremos. Y ahora no son tiempos de adivinanza ni de ser sajorino, pero bueno, vendrá la bonanza, vendrán mejores momentos y ellos son especialistas en prever cosas que puedan pasar, sobre todo en el tema económico, pues si no se hubieran dedicado a eso y hubieran sacado loterías y cosas de estas, si hubiera sido no solo los temas económicos, sino el número que iba a salir, pero hubieran dicho y ya hubiéramos todos los 3 fuera de aquí. Pero bueno, sí, prometo que van a tener ese hueco aquí en el enfoque, porque lo han tenido siempre y bueno, por motivos de este tipo que estamos sufriendo, pues se ha roto un poco. Ramón Rodríguez, gracias por estar aquí, desearte lo mejor. Un verdadero placer. Sabes que esta casa es tuya, dice, no te lleves nada, pero es tuya. Bueno, lo decimos, se puede llevar también todo lo que quiera. Puede con una cámara extra que... Vale, prerrogativas. Sí, le vamos a aplaudir todo.
Y José Luis Díaz lo mismo, gracias por acompañarnos. Tú sabes que también tienes tu casa aquí. Estamos hablando de más de 25 años que ellos están con nosotros. Es decir, los tres hemos estado aquí y hemos pasado a través de otro programa y seguimos aquí, y más o menos conservados, o sea que es importante, y sobre todo con mucha ganas y mucha ilusión, que es lo que nos lleva. No les voy a dar más la tabarra, les doy las gracias por estar ahí como siempre y como nos les espero en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.